Hola de nuevo y bienvenidos otra vez a mi canal. En esta ocasión les traigo un deck Vanadium. Lo quería traer desde antes, sin embargo pues he estado subiendo otro tipo de decks. En los últimos sobres que salieron salió el Visa Samsara. También cuenta como Star Frost, que es este. Entonces le da más consistencia al deck, que ya de por sí es muy bueno este deck. Es uno de los que más me gusta, sin embargo para poder controlarlo al 100, como tiene muchas líneas de combo, te va a llevar un poco de tiempo, ¿vale? ¿Qué es lo que por lo regular se puede hacer? O por lo que quieres empezar, pues sería bajar al Vanadium Lionheart o este monito. Este monito lo que hace es buscar a un Vanadium. Vas a ir por una de estas esferas que se invocan especialmente y con eso haces un sincro y serían de 6. Bajas a este renace a un monstruo Vanadium y haces un 8 y bajarías a que cuenta como Visas Starfrost. Con este buscarías ya sea un campo o alguna magia Vanadium. Creo que también puedes buscar esta, pero no le veo tanto el sentido. Una vez que baje va a ser por la Terrogarra. Vas a hacer un link 1 utilizando como material. Una vez que baje vas por el campo va por la Terrogarra y el Terrogarra añade una magia. Es un poco difícil por lo que acaban de ver de manejar al 100, porque como les comentaba tiene muchas líneas de combo, incluso hasta con estos Kashtira puedes seguir combeando porque bajan special. Algo bueno de llevarlos es que por lo regular cuando bajas al Fenrir le van a hacer Ash a su búsqueda porque piensan que tienes un deck Kashtira, sin embargo pues es un deck Vanadium. Esto es algo que me pasó en varios duelos que tuve. Les recomiendo mucho que vean los replays para que vean más o menos cómo lo estoy jugando y qué cosas pueden hacer cuando te hacen alguna negación. Varios duelos que tuve me lanzaron varias negaciones, o me lanzaban Ash o me lanzaban Impermanence o incluso hasta Maxi, pero esta sí la pude llegar a negar. ¿Qué más pueden meter aparte de esto? Como llevamos 3 Ash Blossom y 3 Maxi, pueden meter un Rousel, que sería así, y también pueden meter incluso un Nibiru para que en caso de que les llegaran a tratar de lanzar piedrazo puedan quitárselo con el Crossout. Si es que no han sacado a la Varón, que por lo regular sí la pueden sacar, pero solamente si hacen antes de la quinta invocación, tienen a este monito y al campo, buscan bajan a van por la pelota. Una vez que van por la pelota activan el planeta Tranquilo Calarium, van por el Visas destruye la pelotita y baja especial. Con y el Visas hacen un 10 y con esta, como se fue destruida, pueden hacer el efecto de que vayan por ella con el planeta o con el efecto de la misma pelotita. Les recomiendo que hagan el efecto de la misma pelotita y así es como bajaría la Varón en la quinta invocación y ya sin problema pueden negar el efecto de Nibiru. Esa es la única forma de que puedan negar el efecto de Nibiru. ¿Qué más pueden hacer? Hay otra línea de combo para hacer un monito de nivel 12 que creo que no permite hacer efectos, pero sinceramente a mí no me gusta y me gusta más esta monita que hace que no puedan destruir tus monstruos ni los puedan remover en el turno que activa el efecto. Este es el que les decía. Cuando es invocado por sincronía, por el resto del turno tu adversario no puede activar efectos de cartas o efectos en el campo. Entonces lo que hacen es en el turno del oponente activan el efecto del dragón carmesí, tarjetean a un monstruo de nivel 12, lo regresan y traen a Pueden hacer eso, pero yo siento que está mejor así como está el deck, aunque también hay esa opción por si la quieren utilizar. Y pues vamos a ver algunos replays que tuve con este deck. ¿Qué quitaría si metiera el Crossout y el Nibiru? Yo creo que quitaría esta. Es algo difícil, pero igual podrían quitar también esta, aunque a veces es bueno porque lo bueno de es que si le lanzan un Impermanence a uno de sus monitos pueden activarla, destruyen su monstruo y niegan el efecto de algún monstruo que tenga el oponente. Ténganlo en cuenta, pueden sacar incluso a algunos de estos 3 o algún Maxi o un Ash o incluso a un Terrogarra de estos, o incluso pueden quitar esta, aunque a mí me ha servido varias veces porque en los duelos que he tenido luego me sale mala mano y la activo para poder robar cartas y regresar una al deck. Ténganlo en cuenta, ¿vale? Y pues nada, vamos a ver algunos replays que tuve con este deck.